Hola y bienvenidos a la presentación de una historia más allá de lo escrito. Misión número 1. Storytelling. Con relación a la especialización en didáctica TIC de la Universidad de Cartagena. Abordaremos los siguientes aspectos: en qué consiste, cuáles son los aportes a la educación, beneficios, sus principales elementos, modelos pedagógicos con los que se puede articular, evolución de storytelling en la educación y la relación de este con las narrativas digitales. ¿Qué es el storytelling? Se puede desglosar en dos palabras, historia y contar, definiéndolos como una herramienta creativa para el aprendizaje que ofrece una reflexión o moraleja en torno a un proceso. En este sentido, se puede entender que es una narrativa de una historia con varios sucesos y que conecta emociones. Características. La narrativa debe ser atrapante para lograr un efecto en las personas que la escuchan. El mensaje final debe permitir un aprendizaje o la definición de un concepto y también crear diferentes puntos de vista. Genera innovación porque acopla las necesidades de los estudiantes, brindando originalidad, flexibilidad y permite contextualizar los contenidos del currículo en el aula de una forma más creativa e innovadora. Beneficios. Permite conectar emocionalmente con el estudiante a través de una historia bien contada. También permite una comunicación efectiva y que los estudiantes se relacionen, se vean reflejados en esas historias. Y permite simplificar, en pocas palabras, un mensaje complejo, permitiendo un aprendizaje con eficacia y autenticidad. Sus principales elementos: el mensaje, ambiente, personajes y conflicto. Toda narración debe tener un mensaje claro y preciso, con un objetivo claro. Este se debe desarrollar en un ambiente, relacionando personajes y conflictos para crear el propósito y conseguir el objetivo final, que es despertar las emociones y poder desarrollar una temática o generar una opinión en las personas que lo escuchan. Modelos pedagógicos con los que podemos articular y trabajar el storytelling. Son dos: aprendizaje significativo y modelo pedagógico constructivista. ¿Por qué? Porque mediante las experiencias previas que son necesarias para activar el aprendizaje, lo cual permite realizar con el storytelling y conectar de forma emocional ese aprendizaje, a relacionarlo con las vivencias de las personas y lo que genera un aprendizaje significativo y duradero. Evolución del storytelling en la educación. En la antigüedad podíamos ver que las personas en las cavernas representaban todo lo que ellos vivían mediante el arte rupestre, y esta necesidad de contar historias no desapareció, sino que fue evolucionando y mejorando al pasar el tiempo. En la Edad Media podemos ver que se desarrollaron diferentes técnicas para expresar el arte, para contar historias mediante esculturas o pinturas. Hasta el día de hoy, en la Edad Moderna, que podemos implementar la tecnología para contar y narrar de una forma más significativa y que conecte emociones, como lo hemos visto desde la antigüedad, Edad Media. Siempre el arte de contar historia está conectado con las emociones y con la sensibilidad humana, lo que nos permite ahora el storytelling. Hablemos ahora de la relación del storytelling con las narrativas digitales. Esta consiste en una estructura de contar historias con entonación, modulación para cultivar y despertar emociones. Las narrativas no deben ser monótonas o simples, al contrario, debe contar con las emociones de quien lo escucha para poder crear un impacto significativo. Relación del storytelling con las herramientas digitales. El storytelling es arte de contar historias de manera impactante. Las herramientas digitales son el canal de cómo hacer llegar esa información a un público determinado. Y desde esta perspectiva podemos decir que el primero es la acción de realizar lo que cautiva, y el segundo es el medio para difundirlo o crearlo y cumplir así el objetivo de comunicar. A continuación, las referencias bibliográficas que sustentan la presentación. Para terminar con esta frase: una verdadera narrativa completa, ambientada con personajes, obstáculos y conflictos bien definidos pueden transformar a quien los escucha. Gracias. Misión número 2. Exploración y consulta de ejemplos. Presentación de 2 ejemplos prácticos del storytelling. Primer ejemplo: si te lo explican con el fútbol, lo entiendes. A ver, ¿cuánto dura un entrenador en un equipo grande? ¿Un año? ¿2 como mucho? Y cuando empieza a no haber resultado, se cambia de entrenador.
Cuando no se juega bonito, se cambia de entrenador. Cuando no hay proyecto, se cambia de entrenador. Cuando el otro equipo ya sabe lo que juegas, se cambia de entrenador. Ciclos. Son ciclos. Y ahora mismo nuestro ciclo no da para más. Porque ni hay proyecto, ni se juega bonito, ni hay resultado. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Título del anterior ejemplo. Si te lo explican con fútbol, lo entiendes. Temática trabajada, utilización de metáforas para interpretar mensajes. Objetivo, hacer buen uso de las metáforas y comprender los mensajes que se relacionan con la vida cotidiana. Estrategia didáctica, 3 historias enlazadas con el lenguaje de fútbol para persuadir sobre un propósito o una intención comunicativa. En este ejemplo vamos a encontrar de cómo se relaciona el lenguaje técnico del deporte del fútbol para comunicar un mensaje explícito. Por ejemplo, terminar una relación cuando se cambia de técnico por no dar los resultados esperados. Otro ejemplo, cuando el suegro va a hablar con el novio y le va a preguntar sobre la fecha de matrimonio. Él toca otros temas, así como los deportistas tocan y tocan la pelota para evitar que se haga un gol. Él va a tocar otros temas para evitar que el suegro le haga la pregunta. Y el último es el esposo que tiene que bajar la basura. Así lo comparan con los defensas cuando tienen que cambiar de posición. Podemos concluir que al utilizar el lenguaje técnico del deporte de fútbol, podemos también dar un mensaje relacionado con la vida cotidiana de cada persona, que no solamente se puede utilizar en un aspecto independiente del fútbol y nada más, sino que vida tiene relación con el día a día, con situaciones cotidianas, y estas dos se pueden articular y llevar un mensaje de forma. En el segundo ejemplo vamos a encontrar la historia del patito feo y la seguridad. Aquí se utiliza la historia del patito feo y los inconvenientes que tuvo al relacionarse con los demás para poder expresar un mensaje. Título: El patito feo y la seguridad. Temática a trabajar: la seguridad y la calidad en el trabajo. Estrategia didáctica: usar el cuento del patito feo para enseñar que no importa si se burlan de nosotros, si estamos actuando correctamente. Objetivo de aprendizaje: sensibilizar a realizar prácticas de forma segura sin importar lo que crean las demás personas. Conclusiones: motivar a todos a actuar correctamente y demostrar que si eres diferente no te debe hacer sentir mal. Lo mejor es actuar bajo tus principios. Misión número 3. Mi propuesta de storytelling. Inicio. El papel estaba en blanco y Ana debía escribir un cuento para su clase de castellano, pero el lápiz no se dejaba agarrar. Este bailaba sobre la mesa junto a las pinturas de colores. Era tal la fiesta que el color amarillo le dio un ataque de risa y acabó caído en el suelo. Nudo. A la pequeña niña no le quedó más remedio que unirse al baile. Cuando sonaba la música, Ana consiguió engañar al lápiz y al fin pudo dominarlo. Sobre el papel escribió: «Érase una vez», pero las letras desaparecían al instante. Pero intentaba otra vez escribiendo: «Había una vez». El resultado fue el mismo. Ana lo intentó de muchas maneras. Para ella no dejó fórmula sin probar. En un lugar muy lejano, en el antiguo reino, pero nada funcionaba. Como no se daba por vencida, decidió empezar el cuento por el final, y así, con mucho cuidado y bien despacito, escribió: «Colorín colorado, este cuento se ha acabado». Apenas duraron unos minutos las palabras en el papel. Estas acabaron estallando en unos coloridos fuegos artificiales. Ana no estaba consiguiendo escribir su cuento, pero tenía que reconocer que se lo estaba pasando muy bien. La mesa de estudio parecía un escenario de un gran espectáculo. Desenlace. Al día siguiente entró a la clase de castellano con su profesora María, con la cabeza bien alta. Aunque no llevaba el cuento escrito como se lo habían pedido en la clase, sintió que había cumplido una parte del reto. Aunque sus compañeros llevaron sus cuentos, Ana no estaba preocupada, porque había comprendido y aprendido que intentar muchas veces también es válido, aunque no te salgan las cosas como habías pensado, y aprendió lo más importante en su vida, que haberlo intentado y haber buscado una solución alternativa era un camino para comenzar en su aprendizaje.
Cuando la profesora María le pidió su cuento, Ana le explicó los problemas que había tenido para escribirlo. Sin embargo, su cuento estaba en su cabeza y acudió a la tradición oral para contárselo a sus compañeros en voz alta. Todos quedaron maravillados con la historia narrada de cómo el lápiz bailaba y las pinturas volaban y los juegos entre la mesa y el escritorio y los fuegos artificiales estallaban de repente al momento de escribir su historia. El guión gráfico consta de 3 partes. El primero es el momento del inicio donde está Ana en la institución. El segundo, el nudo, donde se detona toda esta historia y los acontecimientos fantásticos de los intentos de ella para poder escribir su cuento. Y el final, las conclusiones, donde ella se da cuenta que aunque no pudo escribirlo, pero válido los intentos que realizó y que a pesar de esto también le contribuyó a crear una historia para expresarla de forma oral. La aplicación o herramienta digital para diseñar esta narración digital se utilizó el guión gráfico para iniciar y planear la historia. Luego recurrí a la herramienta FlexClip para crear el video mediante inteligencia artificial, pasar de texto a video utilizando elementos sonoros y un sonido. La misión 3, creación del storytelling, está basado en un cuento para generar emociones en los estudiantes y poder entender que aunque tengamos dificultades en el proceso de aprendizaje, podemos intentarlo muchas veces y podemos estar de que no nos sentimos derrotados, sino que este proceso es largo y que necesita de bastante motivación, por lo cual no puede crear frustración, sino que hay que seguir intentando hasta tener el objetivo.